Hoy día, muchachos, vamos a repasar, a ver, pues, los puntos fundamentales de dos capítulos importantes, como son, pues, el análisis dimensional y el análisis vectorial. Profesor, buenos días. Hola, ¿qué tal? Ya, el análisis dimensional y el análisis vectorial. Dos puntos que nos van a servir mucho a nosotros para poder ver estos dos primeros temas que suelen, pues, tener cierto grado de dificultad, llamémosle así, ¿no? Aunque el análisis dimensional, si ustedes recuerdan, se basa fundamentalmente en un principio llamado el principio de homogeneidad, ¿verdad? El principio de homogeneidad es un poquito todo lo que implica, pues, el análisis dimensional, ¿no? En cambio, en el análisis vectorial, bueno, sí hay varios, varios ítems para tratar ahí, ya, que son por los métodos básicamente, ¿no? Los métodos, ¿cierto? Vamos a disculpar un poquito, estoy un poquito mal acá. Gracias, gracias chicos. Espero que no Jason. Estamos con la gripe, en esta época pues siempre a uno le da gripe. Como le decía, ¿no? El análisis dimensional es lo primero que vamos a tocar, y ahí hay que ver, pues, algunos puntos, ¿no? Algunos puntos importantes, ¿no, chicos? A ver, un segundo, por favor. Ay, gripe. Desde hace varios días estoy así con una gripe que me ha dado. Cambio de clima. Bueno, no tanto el cambio, pero ya el frío ya también, ¿no? A ver, empecemos con el análisis dimensional. Miren, muchachos. La idea en el análisis dimensional es la siguiente. Acá lo que tú tienes que buscar es relacionar. Lo que se hace en análisis dimensional es relacionar matemáticamente. Decimos, pues, relaciona matemáticamente las magnitudes derivadas con las fundamentales. Que son 7, ¿ya? Las fundamentales, que son 7. De acuerdo, pues, al Sistema Internacional de Unidades. Entonces, tenemos diferentes magnitudes físicas. A un grupo de ellas se le llama magnitudes fundamentales. ¿Ven? Se le llama, ¿qué cosa? Magnitudes fundamentales. Ya, estas son 7. Son 7, ¿verdad? Ahora, cada una de ellas tiene una representación. A su representación se le llama dimensión. Vamos a mencionar las magnitudes, ¿ya? Una que es la longitud, la cual se denota con la letra L. Otra que es la masa, la cual se denota con la letra M.
otra que es el tiempo T, ¿no? Y la temperatura. La temperatura. La temperatura que es la letra, es el símbolo en todo caso, tita. ¿Sí? ¿Ya? La temperatura que es tita. ¿Sí? Es tita. Bueno, estas son las magnitudes físicas fundamentales. Mira, ve las más importantes. Pero hay más porque son 7. ¿Recuerdas? La intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica se le denota con la letra I, ¿no? Su símbolo dimensional, su forma dimensional de la letra I. La intensidad luminosa. La intensidad luminosa se denota con J. Y la cantidad de sustancia. Y la cantidad de sustancia que es N. ¿Sí? Que es N. Ya, estas son las 7 magnitudes físicas fundamentales. Y ahí aparecen sus símbolos, ¿me entiendes? Sus símbolos dimensionales. ¿También? Sus símbolos dimensionales. Esas son las magnitudes fundamentales. Cada una denotada, representada por su símbolo dimensional. Entonces, solamente hay 7 símbolos dimensionales. L, M, T, tita, I, J y N. ¿Me entiendes? No hay más símbolos dimensionales. ¿Me dejo entender? No hay más símbolos, solamente hay 7. Profe, pero hay más magnitudes físicas. Sí, pues, hay más magnitudes físicas. Esas magnitudes físicas se le llaman magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas son todas las demás magnitudes físicas, que ya no tienen su propio símbolo, sino más bien tienen una combinación de alguna de ellas, ¿me entiendes? Una combinación de alguna de ellas. Por ejemplo, vamos a ver las más utilizadas, ¿ya? La velocidad, la aceleración, la fuerza, el trabajo, la energía, la potencia, son magnitudes físicas derivadas. Otra va a ser el área, el volumen, la densidad, la presión, el caudal, la frecuencia, la velocidad angular, el impulso, la cantidad de movimiento, el calor, otra de las cantidades sería pues la aceleración angular, otra sería la carga eléctrica, ¿eh? Sí, serían las que nosotros necesitamos, ¿ya? Necesitamos también conocer, me parece acá, la constante de Planck.
¿Está bien? Hay constantes que son magnitudes, o sea, mejor dicho, que son dimensionales, tienen dimensión, ¿ya? Esto es una parte, ¿no? ¿Está bien? No es una magnitud física, por si acaso. ¿Está bien? Pero sí tiene dimensión, ¿ya? Mira, ve. Acá, por ejemplo, nosotros debemos de recordar que estas dimensiones que se van a obtener como resultado son porque nosotros conocemos, pues, ¿cómo se llama? Su forma, su fórmula, ¿está bien? Su fórmula, correcto. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad es la distancia entre el tiempo, ¿sí o no? Como la distancia es una longitud, entonces se anota con L. Y el tiempo es T, y el tiempo sube, entonces sería LT a la menos 1. ¿Está bien? LT a la menos 1. ¿Correcto? Ese es en el caso de ser velocidad. ¿Está bien? En el caso de ser velocidad. La otra es la aceleración. LT a la menos 2. LT a la menos 2. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, uno es LT a la menos 1, otro es LT a la menos 2, la aceleración. La fuerza es MLT a la menos 2. El trabajo es ML2, T a la menos 2. La energía ML2, T a la menos 2. La potencia ML2, T a la menos 3. El área, L al cuadrado. El volumen, L al cubo. La densidad es ML a la menos 3. La presión es ML a la menos 1, T a la menos 2. El caudal es L al cubo T a la menos 1. La frecuencia T a la menos 1. La velocidad angular T a la menos 1. ¿Ven? También es T a la menos 1. La velocidad angular. Acá hay menos 1. Menos 1. El impulso M LT a la menos 1. La cantidad de movimiento también es MLT a la menos 1. El calor es ML2T a la menos 2. La aceleración angular T a la menos 2. La carga eléctrica I por T. ¿Sí? Y esto es una constante que es la constante de Planck. Hay constantes que tienen unidades, ¿ah? No todas las constantes tienen unidades. ¿Sí? Hay algunas, por ejemplo, las constantes numéricas pues no, por ejemplo, yo te digo pi, ¿no? Pi no es dimensional, eso lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Pero hay algunas constantes, las constantes físicas sí tienen unidades, ¿sí? Una constante física, por ejemplo, la constante de Planck va a ser m, L a la menos 1, espérate, 2, ya, no, este es así, ¿sí? ml2 T a la menos 1. ¿Sí? Esto es lo que vas a necesitar. Ya, muy bien. Entonces, ahí aparecen las magnitudes derivadas, ¿correcto? Las magnitudes derivadas. ¿Ya? Ese tipo de magnitudes físicas se llaman magnitudes derivadas. ¿Sí? Una observación, por ejemplo, es la siguiente, ¿no? La siguiente, mira, por ejemplo, te dicen la dimensión de una cantidad numérica. Una cantidad numérica. Dimensión de una cantidad numérica es 1. ¿Me entiendes? La dimensión de una cantidad numérica es 1. Si considerando una cantidad numérica, todo esto se le llama siempre adimensional, ¿ya? Cuando no tiene unidades se le llama dimensional. Por ejemplo, una cantidad numérica es un número, un exponente, un ángulo, un logaritmo, una función trigonométrica, seno, coseno,
O sea, todo lo que no tenga unidades. ¿Sí? Trigonométrica. Todo lo que no tenga unidades. ¿Está bien? Es adimensional. ¿Ya? Todo lo que sea, pues, que no sea, pues, metros por segundo, kilogramos, nada, ¿no? ¿Está bien? Adimensional. ¿Correcto? Adimensional. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos acá cómo nosotros podemos, pues, reconocer o saber, pues, las dimensiones físicas de las magnitudes derivadas. ¿Eh? Esos salen de las fórmulas físicas, por si acaso. ¿Ah? Por ejemplo, cuando te dices saber velocidad y distancia entre tiempo. Entonces, la dimensión de la velocidad sería la dimensión de la distancia sobre la dimensión del tiempo, ¿sí? Pero la distancia es una longitud y el tiempo se denota con t, es una magnitud física. Entonces, este momento de subir te queda lt a la menos 1. ¿Te das cuenta? Si sale, ¿no? La aceleración, por ejemplo, ¿qué cosa es? El cambio de velocidad en un cierto intervalo de tiempo, ¿no? El cambio de velocidad es velocidad, o sea, esto, ¿no? lt a la menos 1. Y el intervalo de tiempo t. Entonces te queda lt a la menos 2. ¿No? Y así, mira, ve, y así hemos ido obteniendo todos los valores. ¿Te acuerdas? Mira los dos ejemplos que acabamos de hacer. Acá están el lt a la menos 1 y el lt a la menos 2. ¿Te cuento, no? ¿Está bien? Ya, entonces, de esa manera nosotros vamos obteniendo las cosas. ¿Está bien? Y uno de los principios que vamos a utilizar es el llamado principio de homogeneidad. Principio de homogeneidad. ¿Sí? El llamado principio de homogeneidad, es el único fundamento acá que nosotros vamos a conocer, ¿ya? Porque todo se basa en el principio de homogeneidad, ¿eh? En el análisis dimensional todo se basa en el principio de homogeneidad. ¿De qué se trata esto? Mira, ve. Te dice, sea, por ejemplo, que A más menos B, ¿no? Más menos BC, por decirte, te dan esa expresión, sea dimensionalmente correcta. Si esa expresión es dimensionalmente homogénea, significa que los términos son sumables, o sea, sí se puede sumar. Hay cosas que no se pueden sumar. Por ejemplo, 3 kilogramos más 2 segundos. No los puedes sumar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque son magnitudes físicas diferentes. ¿Sí? Pero si fuera 3 kilogramos más 2 kilogramos, ambos son masas y sí se puede sumar, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, para que se puedan sumar o restar, los términos tienen que ser dimensionalmente iguales. ¿Sí? Entonces, nosotros eso es lo que vamos a plantear acá. ¿Sí? Vamos a decir que si yo tengo esa suma o esa resta, ¿sí? luego se cumple que la dimensión de A va a ser igual a la dimensión de B por C. Es más, esto sería igual a la dimensión de todo, ¿sí o no? ¿Sí? Eso va a decirnos nosotros el principio de homogeneidad, que los términos son dimensionalmente iguales. Dimensionalmente iguales. ¿Sí? ¿Ya? De eso se trata. De eso se trata. Entonces, uno de los puntos que nosotros vamos a tocar es justamente el llamado principio de homogeneidad, y en este caso, pues, que es el principio fundamental de lo que nosotros conocemos como análisis dimensional. ¿Eh? Otro de los puntos que vamos a tocar, muchachos, es el llamado
llamado vectores, análisis vectorial, ¿está bien? El llamado análisis vectorial. El análisis vectorial. Bueno, acá nosotros lo que tenemos que aprender es a sumar y a restar vectores. ¿Sí? Vamos a aprender a sumar y a restar, ¿qué cosa? Vectores. ¿Y qué es un vector? Un vector se le denomina así a un segmento de recta orientado. ¿Sí? Así se le llama al vector, segmento de recta orientado. Y esto es una representación matemática de una magnitud física de tipo vectorial. Entonces, ¿qué cosa es un vector? Una representación matemática. Representación matemática. Representación matemática de una magnitud física. ¿Está bien? De una magnitud física. ¿Y esto es cómo se va a denotar? Mira, ve cómo se denota un vector. Bueno, primero vamos a trazar, a ver acá una recta horizontal. ¿Está bien? Voy a trazar por acá una cierta dirección. ¿Está bien? Una cierta dirección. A ver. Digamos que esto es el eje X. ¿Está bien? Ya está el eje X. Ahora, por acá voy a colocar una flechita, un vector. Así, ¿no? Así vendría la flechita. ¿Está bien? Así vendría la flechita, ¿verdad? ¿Está bien? Yo tengo acá el vectorcito A. ¿Está bien? Tengo acá el vectorcito A. ¿Ya? Y acá estaría la flechita, ¿no? ¿Está bien? Ahí está la flechita. Y este es el módulo del vectorcito A. ¿Está bien? Ahí está. Módulo del vectorcito A. Y el otro es la dirección, ¿no? La dirección del vector. ¿Está bien? La dirección. Módulo y dirección. De tal manera que A con una rayita arriba es la notación del vector. ¿Está bien? Es la notación del vector A. ¿Está bien? La notación del vector A. Y entre barras representa la magnitud o el módulo del vector A. Y phi sub A es la dirección del vector A. ¿Eh? Este se mide en sentido antihorario respecto al eje positivo de las X. Ya, así, respecto a la horizontal. Ya, entonces, estos son los elementos de un vector. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer con los vectores, muchachos? Nosotros lo que vamos a hacer con los vectores es sumarlos y restarlos. Pero para sumar o restar vectores hay varios métodos. Uno de los métodos es el llamado método del paralelogramo. Método del paralelogramo. Ya. A ver, este llamado método del paralelogramo se utiliza para sumar o restar dos vectores.
¿Ven? Es un método gráfico utilizado para sumar y o restar dos vectores. ¿Ven? Dos vectores, ¿correcto? Dos vectores. ¿Ven? Sumar y o restar dos vectores. ¿Estamos de acuerdo? Es un método básicamente gráfico. ¿Ven? Fundamentalmente gráfico. ¿Ya? Analítico también, por supuesto. ¿Ya? Analítico y gráfico. ¿Está bien? Ese tiene las dos propiedades, analítico y gráfico. Por ejemplo, yo tengo acá un vector y por acá tengo otro vector. Mira, tengo ahí los dos vectores. ¿Está bien? Entonces yo tengo acá este vectorcito que lo puedo llamar A, ¿no? Vamos a llamarlo A y de abajo, ¿ya? Este es A y este es B. Y este es B. ¿Ven? Digamos que forman un ángulo alfa y este punto es el punto de origen común de ambos vectores. ¿Está bien? De ambos vectores. Entonces, cuando tú tienes los dos vectores, lo que vas a hacer es trazar paralelas, ¿ya? Trazar paralelas a ambos vectores, así, mira, y se forma un paralelogramo, ¿eh? Pues se le llama método del paralelogramo. Ahí se forma un paralelogramo, ¿eh? Se forma un paralelogramo con estos dos vectores, con A y B. Y en la diagonal de ese paralelogramo está el vector resultante. ¿Entiendes? En la diagonal de ese paralelogramo está el vector resultante, que es A más B. ¿Está bien? Esto se le llama resultante. ¿Recuerdan? La suma de los dos. O sea, la suma de dos vectores es otro vector, es un nuevo vector. ¿Sí? Y si tú unes las dos puntitas, entonces encuentras el vector diferencia. ¿Sí? Este va a ser la diferencia o resta de los dos vectores. ¿Sí? La diferencia. Ambas magnitudes físicas, ambos vectores tienen su propio tamaño que se encuentran mediante fórmulas. Por ejemplo, para encontrar la resultante y para encontrar la diferencia. ¿Ya? Para encontrar la resultante y para encontrar la diferencia. Mira, para encontrar la resultante, el módulo de la resultante o el módulo de la diferencia. ¿Ya? Para encontrar la resultante, o sea, este de acá, el azul, ¿está bien? El azul se ve así, como A cuadrado más B al cuadrado más el doble de A por B por el coseno de alfa. ¿Está bien? Por el coseno de alfa. Y la diferencia es muy parecido, A cuadrado más B al cuadrado, hasta ahí no cambia, y acá cambia, menos 2AB coseno de alfa. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Uno es con más y el otro es con menos. ¿Sí? Uno es para calcular la magnitud de la resultante y el otro es para calcular la magnitud de la diferencia. ¿Sí? Esa es la diferencia. Bonito ahí. Se prendió su audio de alguno de ustedes. Ya, muy bien. La otra es método del polígono. Ya, el llamado método del polígono. ¿Sí? El método del polígono es utilizado para como un método gráfico, ¿ya? Para sumar vectores que están en forma consecutiva. Por ejemplo,
Si yo tengo así un vector, mira, 1, 2, ¿no? 3, así, ¿no? Ahí está. Tú te puedes dar cuenta que A, el vector B, por ejemplo, ¿no? Y C, ¿no? Están uno detrás de otro, ¿sí o no? Ya están uno detrás de otro, mira, ¿ve? De A continúa B, de B continúa C, ¿sí o no? Entonces, fíjate, si están uno detrás de otro, yo puedo encontrar la resultante de los tres. ¿De qué manera encuentro la resultante de los tres? Uniendo el origen del primero con el extremo del último. Así. ¿Ve? Ese vector es el vector resultante. Ese vector representa la suma de A más B más C. O sea, él desaparece, él desaparece, él desaparece. O sea, esos tres vectores van a desaparecer. Desaparece A, B y C. Solamente me queda aquí la resultante. ¿Me entiendes? Tenías tres vectores, los tres vectores azules. Ahora tienes un solo vector, que es el vector rojo. ¿Está bien? Que es el vector rojo. Ya, de 3 se convirtieron en 1 nada más. ¿Está bien? Entonces se dice que R es A más B más C. Suma vectorial, por supuesto. La resultante, ¿no? Ya está, la suma vectorial. Ahora, en el caso de que estos sean consecutivos, pero formando un polígono cerrado, ¿está bien? Pero formando un polígono cerrado, entonces la resultante de ese conjunto, cuando se forma un polígono cerrado, la resultante es cero. ¿Está bien? La resultante es cero. ¿Ya? Eso es cuando se forma una figura cerrada. ¿Se acordaron? Resultante cero. Entonces, el otro método, entonces ya sabemos que es un método gráfico. ¿Está bien? Es un método gráfico, que es la suma de los vectores. La descomposición rectangular. Ya la descomposición rectangular. Mira, ¿en qué consiste esto de la descomposición rectangular? La idea es que cuando uno tiene vectores colocados en un sistema de coordenadas, en un sistema de coordenadas, la idea es que uno pueda descomponer los vectores y trabajar con sus componentes rectangulares, ¿no? Por ejemplo, un tipo de pregunta que sea así, ¿no? Tienes varios vectores colocados así, ¿no? Y sí, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a hacer es, digamos acá, vamos a suponer que acá estaba el vector A, por acá B, por acá C, digamos que acá forma alfa, acá forma beta, acá forma gamma, ¿sí? Ya, ahí está. Yo lo que tengo que hacer acá es descomponer cada vector. Entonces, lo que se hace, procedimiento, descomponemos cada vector.
segundo. Descomposición de vectores. Luego haya la resultante en el eje X. ¿Cómo? La suma de vectores que van hacia la derecha menos la suma de vectores que van hacia la izquierda. ¿Está bien? Y finalmente la otra resultante, RI, la suma de vectores que van hacia arriba menos la suma de vectores que van hacia abajo. ¿Está bien? De tal manera que la resultante sea la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más RI al cuadrado. ¿Está bien? Así. ¿Ya? O sea, se aplica Pitágoras para encontrar la resultante. Es un procedimiento un poquito más extenso, más laborioso, pero se cumple para 3, 4, 10 vectores. Siempre y cuando ustedes puedan encontrar pues el ángulo, ¿no? O les den el ángulo, ¿sí? ¿No? Entonces, si pueden descomponer vectorialmente a esos vectores. A ver, muchachos. Bien. A ver, tenemos acá entonces nuestra teoría, que creo que es necesario que lo tengan ahí, ¿ya? Y luego de esto ya nosotros pasaríamos a ver pues la parte de vectores, ¿ya? A ver, 30 segundos para que, un minutito para que tomen nota de esto y luego pues si tienes alguna duda, alguna inquietud de los vectores me la hagas saber, ¿ya? A ver, un minuto. A ver. Ya, a ver, muchachos. Vamos a ver problemas. Vamos a ver problemitas, a ver cómo nos va con esto, ¿ya? De los ejercicios. ¿Eh? A ver, tenemos acá lo siguiente. Vamos a ir trayendo las preguntas pares, ¿te parece? ¿Te parece? Vamos a traer las preguntas pares. Ya para ir viendo pues de todos los tipos, ¿no? ¿Está bien? Vamos a ir llegando desde... Ah, ya, muy bien, Catherine, ya no hay problema, no hay problema. A ver, como les comentaba, ¿no? Vamos a ir viendo pues
problemitas de análisis dimensional ya, y vectores también. Ya. Bien, veamos. Dice lo siguiente. Dice, si la siguiente expresión es dimensionalmente correcta, hallar x menos 3y. Hallar x menos 3y. Ya donde F es fuerza, no, F es presión, dice, F es presión. Vamos a marcar con un puntito, ya. B es fuerza, B es fuerza. A es volumen y V es longitud. V es longitud, así, ¿no? ¿Está bien? V es longitud. Entonces, a ver, te piden hallar esto, ¿no? X menos 3y. ¿Está bien? X menos 3y. Entonces, tendríamos por acá F dimensión es igual a la dimensión de B elevado a la Z por la dimensión de A elevado a la menos I por la dimensión de V elevado a la X. ¿Ven? Le tomas ecuación dimensional a cada lado, ¿no? De esta igualdad, pues acá yo tengo una igualdad, ¿no? Entonces estos términos son dimensionalmente iguales, ¿no? Entonces, vamos reemplazando. F es, dice presión. Ya, y si es presión, esto es ml a la menos 1, T a la menos 2. ¿Está bien? B es fuerza, es ml2, perdón, fuerza, es ml, T a la menos 12, ¿ya? ml, T a la menos 2. ¿Está bien? Fuerza, ¿no? Pero esto está elevado a la z, ¿no? Esto está elevado a la z. Por A, que es volumen, L al cuadrado. No, perdón, el volumen es L al cubo. ¿Sí? L al cubo elevado a la menos I por V, que es longitud, L, longitud elevado a la X. ¿Está bien? Longitud elevado a la X. A ver. Tendríamos M a la Z, L a la Z, T a la menos 2Z por L a la menos 3I, ¿ve? Por L a la X. ¿Ve? De acá M a la Z por L a la Z menos 3I más X por T a la, a ver, te quedó T a la menos 2Z, ¿no? ¿Ve? Así, ¿no? M a la Z, a ver, el L, acá hay un L, L y L. Z menos 3i más x, ¿está bien? Y ahí este es menos 2z, ¿no? Así, ¿no? Menos 2z, ¿correcto? Ya, bien, y al otro lado, a ver, en la igualdad tenemos pues ml a la menos 1, t a la menos 2, ¿no? ml a la menos 1, t a la menos 2. Entonces eso lo vamos a igualar, ¿no? M L a la menos 1, t a la menos 2. Bueno, todo esto ya, en el momento de reemplazar, esto se convierte en un problema básicamente algebraico, ¿no? Para mantener la igualdad, a ver, acá dice 1 y acá dice z. Entonces z es igual a 1, ¿no? Ya está. A ver, acá, ya, acá z, este es x. A ver, te pide x menos 3i, ¿no? A ver, un ratito, pero acá t, m y l.
A ver, solamente podemos deducir, a ver, integral menos 2, a ver, vamos a ver si esto está bien, ya, B, ya, vamos a igualar entonces lo de acá, ¿no? ¿Está bien? Estos dos, igualamos esos dos, y al igualar esos dos, acá dice menos uno va a ser igual a Z menos 3i más X, ¿está bien? Ya, entonces acá menos uno igual a el Z, pero el Z vale uno, ¿está bien? Menos 3i más X, ¿está bien? Pasa al otro lado menos 2, ¿no? Pasa a restar, pues, ¿no? Menos 2 y esto lo cambio de orden, X menos 3i. Ahí está. Así salía la clave, mira, ¿ve? X menos 3i te piden justamente, ¿no? Menos 2. Menos 2, ahí está. ¿Ya? Claro, no vamos a saber cuánto es X ni cuánto es Y, pero al menos sí sabremos cuánto es X menos 3i, pues, ¿no? Que es lo que me está preguntando, ¿no? ¿Te das cuenta, no? Bien, ahí está la solución de ese problemita. ¿Está bien? Tome nota. Vamos a ver si tienen alguna duda, alguna inquietud. Me lo hacen saber, por favor. Se convirtió en un problema algebraico, ¿no? Bien, ¿alguna inquietud o alguna duda? A ver, por acá. Ya. Está claro, profesor. Bien. Joana, sí, creo que sí, esa es, ¿ya? Me estás preguntando otra cosa ahí. Ujú. Ya, Joana, que bueno, en privado me lo mandas. No, mándenmelo para todos, ya, por favor, ¿sí? Mándenme para todos mejor, ¿ya? Ya. Muy bien. A ver la 4, a ver, vayan viendo la pregunta 4. ¿Cómo plantearías la pregunta 4? Ya, a ver. Dice, la frecuencia f de oscilación de un péndulo simple depende de su longitud y de la aceleración de la gravedad de la localidad. O sea, mira, la frecuencia de un péndulo te dice que depende de dos valores, de la longitud y de la gravedad. ¿Sí? Determines una fórmula empírica para la frecuencia. Nota, K es una constante de proporcionalidad numérica. A ver. Cuando a ti te digan que depende, mira cómo lo vas a plantear, ¿ya? Vas a decir lo siguiente, mira, a ver. Vamos a poner acá, planteando. Dice, la frecuencia depende de la longitud y de la gravedad. ¿Me entiendes? Depende de la longitud y de la gravedad. Depende de las dos. Entonces, ¿cómo le creas una fórmula? Sí, mírame. Vas a decir, la frecuencia va a ser igual, ¿ya? Va a ser igual, mira, si lo vas a colocar, va a ser igual a K veces, ¿no? Una constante numérica, la longitud, pero elevado a la algo,
por la gravedad elevado a la algo. Ahí está. Y esa es la fórmula empírica. ¿Entiendes? Esa es la fórmula empírica. Profe, no hay clave. No, pues es que hay que conocer quién es X y quién es Y. ¿Me entiendes? Hay que conocer quién es X y quién es Y. Entonces, ¿no? Tomamos ecuación dimensional. Esta es la fórmula empírica, por si acaso. De esa manera se plantea una fórmula empírica. Ahora, todo decir, la dimensión de F va a ser igual a la dimensión de K por L elevado a la X por G elevado a la Y. ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, esto va a ser igual a que, a ver, K, la dimensión de K al ser un número es 1. ¿Sí? ¿Sí? La frecuencia es T a la menos 1. T a la menos 1. Esto sería la longitud elevada a la X por la gravedad, que es L T a la menos 2. ¿Sí? Lt a la menos 2 por elevado a la I, ¿no? Te queda L a la X, L a la I, por T a la menos 2I. ¿Sí? Así, ¿no? Esto es T a la menos 1. Y acá sería L a la X más I, por T a la menos 12. Y acá sería T a la menos 1. ¿Sí? Llegado a este punto, pues, nos fijamos en los términos, ¿no? Acá hay un L y acá hay un T, ¿no? Y acá hay un T nada más, ¿sí, no? Y no hay L, entonces le pongo L a la 0. ¿Sí? Le pongo L a la 0. ¿Ya? Ahora sí, ya tenemos la forma, así que no podemos, podemos resolverlo. Mira, el exponente de acá con el exponente de acá, ¿está bien? Tienen que ser iguales, ¿sí o no? ¿Está bien? O sea que un menos 1 es igual a menos 2. ¿Está bien? Entonces, un medio, ¿no? Y es un medio. Ya. Ahora, si yo reemplazo en la otra expresión, mira, ¿ve? Porque yo también sé de que 0 es igual a x más y. 0 va a ser igual a x más y, que es un medio. Entonces x va a ser igual a menos un medio. Menos un medio. Ya, vamos a reemplazar, ¿ya? Vamos a reemplazar en la fórmula, ¿está bien? Entonces vamos a reemplazar. Reemplazando en asterisco, f va a ser igual a k por L elevado a X. Mira, yo voy a reemplazar estos dos, pues, ¿no? X es menos un medio por I elevado a la un medio, ¿no? G en este caso, ¿no? A los medios. ¿Sí? Entonces de acá se obtiene que la frecuencia es igual a K por la raíz cuadrada de ¿quién? De G sobre L, ¿sí o no? De G sobre L. Lo que es menos un medio abajo, ¿no? ¿Sí? De G sobre L. ¿Ya? Ahí está la solución de esa pregunta 4, que es una fórmula llamada la fórmula empírica, ¿no? Son fórmulas empíricas, ¿no? Como te dicen, la energía depende de la masa y de la velocidad al cuadrado. Es una energía relativa, ¿no? ¿Sí? O sea, siempre ustedes cuando le den una ecuación empírica, siempre colócalo en función de, ¿me entiendes? En función de, porque, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dicen, oye, ¿te acuerdas de esta fórmula? Esto sí te debes acordar, seguro. Energía cinética, un medio de la masa por la rapidez del cuadrado. ¿Te acuerdas o no? Entonces, ¿qué se entiende por esto? Que la energía cinética depende de la masa y de la velocidad. Esta es su fórmula empírica. ¿Te das cuenta? Y esto ya es la desarrollada, ¿no? La tenemos desarrollada. Esto es K, ¿no? Acá hay un 1, este es el X y este es el Y.
das cuenta? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, siempre que te digan que la ecuación empírica, tal cosa depende de tal, entonces colocas una constante numérica, lo primero, luego las magnitudes físicas y le ponen los exponentes. ¿Está bien? Los exponentes. Ya, así es. Así es, Rubí. Ajá. Por ejemplo, si yo te digo, a ver, ¿cómo harías tu fórmula empírica si te dijera, eh, a ver, la, el calor, el calor depende de la masa, ¿no? O algo más sencillo, a ver, algo más sencillo. La fuerza depende de la masa y de la aceleración. Entonces, K veces M elevado a X por Y elevado por A elevado a Y. ¿No? Está diciendo que la fuerza depende de la masa y de la aceleración. K veces M. Todos estos tres son números, ¿no? Si es que no te dan este número, simplemente la respuesta queda en función de K. ¿Ve? Pues, pero casi igual, ¿no? Para desarrollar ese tipo de problemas tienes que hacer esto. ¿Sí o no? ¿Ve? Tienes que hacer eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda ahí en la 4? Todo claro, profesor. Todo claro, profe. Ya, muy bien. A ver, vayan viendo las 6. ¿Qué podrían plantear a ver ahí? A ver, ¿cómo planteamos nosotros esta solución? Dice, la resultante de un vector de magnitud 3 y dirección 15 grados con otro de magnitud 4 y dirección 75 grados es. Bueno, nosotros hemos visto, que un vector tiene módulo y tiene dirección, ¿sí o no? ¿Ya? Módulo y dirección. Y el módulo se cuantifica para que lo voy a dibujar. Mira, acá está el eje X, ¿ya? Siempre recuerda que se mide respecto al eje X positivo. Ahí está el eje X, ¿ve? Y tengo dos vectores, a ver. Acá hay un vector que mide 3 y tiene 15 grados de inclinación. Entonces, eso lo dibujas así, mira. ¿Ve?
Este es el vector. ¿Está bien? Ahí está, ¿no? A, vamos a llamarle ya. A mide 3 y la dirección se mide así, ¿verdad? En sentido antihorario. 15 grados. ¿Te das cuenta, no? ¿Ya? Ya, a ver. Sería así. El otro dice que el otro mide 4 y tiene dirección de 75. O sea que este vector está por acá, ¿no? Así, ¿no? Así, ¿no? Ahí está, ¿ya? Este de acá vamos a llamarlo B, ya mide 4 y este ángulo, mira todo el ángulo de acá es 75 grados. ¿Me entiendes? Siempre se mide respecto al eje positivo de las X. ¿Eh? Pero cuando tú quieres encontrar la resultante de dos vectores, ya la resultante de dos vectores, tienes que encontrar el ángulo que forman los dos. ¿Eh? El ángulo que forman los dos. Y este es 3, este de acá es 4, y el ángulo que forma, mira, como este partecito es 15 grados y todo es 75, esto sería 60 grados, ¿sí o no? ¿Eh? Entonces, simplemente sería así, ¿no? La resultante sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más el doble de 3 por 4 por el coseno de 60 grados, mira. Ahí está, un medio. Y esto aquí va a ser igual. ¿Sí? Igual aquí. 3 al cuadrado, 9. Más 4 al cuadrado, 16. 2 se va más 12. ¿Sí? Y esto va a ser igual a qué? Esto va a ser 25, 37, ¿no? 37. Ahí está. Ahí está. Ya. O sea, recordar que las direcciones se miden respecto al eje positivo de las X en sentido antihorario. ¿Eh? En sentido antihorario. Eso es lo que uno tiene que revisar. Ya y recordar. ¿Correcto? Entonces el problema no es complicado, solamente te pedía pues que tú identifiques, ¿no? Identifiques claramente pues el concepto, ¿no? De dirección, ¿no? ¿Te das cuenta? Ya, a ver. A ver ahí. Dice, a ver, una pregunta por acá. Ah, bueno, esperemos que sí, ¿no? Las 7, ¿no? Las claves las pueden pedir por las claves, lo de eso, para en todas las claves. ¿Eh? A ver, vamos a la 8. Dice, la figura nos muestra tres vectores coplanares. Determinar el módulo del vector resultante. Tres vectores coplanares te piden la resultante. ¿Cómo empezarías a resolver eso? Sugerencias. A ver, los escucho. Toma de dos en dos.
¿Cuál? O sea, tomo de dos en dos. Y luego de cada uno de las rutas lo sumo. ¿Cuáles? ¿Cuáles dos? Ayer El- ¿Se acordaron? A ver, acuérdate de este caso, a ver. A ver. A ver, si yo tengo 12 acá rutas. A con A y 60 12. grados. ¿Quién se acuerda de este caso? A ver. a raíz de 3. La raíz de 3. Correcto, A raíz de 3. Y además, esa resultante es ¿qué cosa? Es una Una bisectriz. bisectriz. Así es. Entonces, este caso es que nosotros primero vamos a aplicar, pues. Entonces, mira, ve, como estos dos son iguales, estos dos, fíjate, 10 raíz de 3 y 10 raíz de 3 son iguales, mira, como si fuera A, ¿sí? ¿Está bien? Esto es como si fuera A, ¿no? Como si fuera A, ¿está bien? Entonces, trazamos paralelas, ¿verdad? A ver, una paralela acá, una paralela por acá más o menos, ¿no? Y otra paralela más o menos por acá. Y así, ¿no? ¿Está bien? Así, ¿no? Y en la diagonal aparece la resultante, ¿sí o no? ¿Está bien? Ya. A ver, ¿cuánto sería? De acuerdo a este resultado, si es A raíz de 3 y A vale 10 raíz de 3, entonces esta resultante sería 10 raíz de 3 por la raíz de 3, ¿sí o no? Sí. ¿Me dejo entender? Porque esto es como si fuera A, pues, ¿no? A raíz de 3, pues, ¿no? Y este de acá, este producto es 3 por 10, 30. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? 30. ¿Ya? Ahora, como tú ya tienes este vector y tú sabes que se comporta como si fuera una bisectriz, entonces tú sabes que acá se separa en 30 grados para cada lado, ¿sí o no? Ahí está el vector, ¿sí o no? Ahora, ¿qué hago con este vector y con este vector? Hay que fijarnos si tienen algún ángulo, ¿sí o no? ¿Qué ángulo forman los dos vectores? 90. Claro que sí, 90 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué se aplica cuando forma 90? ¿No? Sería, eh, aplicamos Pitágoras, ¿sí? Sí. A ver, aplicamos Pitágoras y acá me queda Notable de 30. De 50, triángulo pitagórico. 30 y 40, pues, ¿sí? ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? 50. ¿Ya? Así es como se resuelve ese problema. Hay que recordar entonces ahí las propiedades, ¿no? Bien.
Consultas ahí, a ver si alguno por ahí le quedó alguna duda, me pregunta, por favor. Tome nota el resto. A ver, acá hay una observación que hay que hacer y que uno lo puede darse cuenta claramente, ¿no? ¿Sabes? De que algo que está mal, ¿verdad? ¿Qué cosa está mal? Que tiene las flechas en ambas direcciones, pero no puede ser, ¿no? ¿Te das cuenta? Acá las flechas van van a ir en una sola dirección, ¿no? A ver, ahí. Ahí, a ver. Queremos encontrar la magnitud de la resultante. Dice que es es un rombo, dice, ¿no? Un rombo de lado 4 centímetros. Ese rombo, se puede dar cuenta en ese rombo que tiene dos direcciones, ¿no? El rombo tiene dos direcciones acá, ¿no? Ya, así me ve. Acá, por ejemplo, de acuerdo a la figura, esta dirección con la otra forman 120 grados, ¿no? ¿Cierto? 120 grados, las dos direcciones, ¿no? Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a descomponer cada uno de ellos. ¿Cómo se descompone un vector? Cuando tú tienes un vector, cuando tú tienes un vector y lo quieres descomponer, parte de la colita del vector y trazas una, ¿no? Dos o tres vectores consecutivos. ¿Sí? Entonces, él desaparece y me quedan sus componentes rectangulares. Esa es la idea de descomponer un vector, sino deshacerse de uno y quedarme con sus componentes. ¿Sí? Con sus componentes. Nada más. Ya ver. A ver. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, este vectorcito de acá, vamos a descomponerlo, ¿ya? A este vector. Parte de la colita y crea dos vectores consecutivos. Sería uno y acá dos. Así. ¿Sí? Ya está descompuesto el de acá. Ahora, vamos a descomponer este. Ya, parte de la colita hasta la puntita. Uno. ¿Sí? Y el otro sería por acá, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Ahora, hecho esto, solo me quedan estos dos vectores en la horizontal, mira, ¿ve? Pero cada uno mide 4, ¿sí? Cada uno mide 4, porque eso es lo que dice el problema, dice que
lado del hexágono mide 4, 4, 4. Como son 2, entonces te queda acá 8. Para la izquierda, ¿no? 8. Porque ambos van para la izquierda. ¿Está bien? R1, ¿no? Bueno, un resultante de R1, vamos a poner, ¿no? De estos dos, ¿no? 8. Ahora faltaría las otras, ¿no? Las otras dos, ¿no? Pero una va para abajo y la otra va para arriba, entonces se restan. ¿Eh? Se restan. Ahora, todo esto mide 4 también, ¿no? Todo eso mide 4 también, ¿no? Entonces, si todo eso mide 4 también, esta partecita 2, 2, 2 se va y te queda acá 2, ¿sí o no? Entonces, en esta otra dirección te quedaría 2. Así, ¿sí o no? ¿Eh? Porque cada pedacito de acá, estos dos partecitos se van, y te queda este nada más, pero no te mide 2. Ya. Entonces, el ángulo que forman los dos vectores no es 120, es 60, ¿sí? 60. Entonces, de acá, bueno, la resultante va a ser igual a raíz cuadrada, 2 al cuadrado más, así, ¿no? 8 al cuadrado, más el doble de 2 por 8 por el coseno. ¿Sí? Por el coseno es 60. Y acá, ¿cuánto te queda? Esto cuánto sale 2 raíz de 21, ¿no? ¿Sí? A ver, verifícalo, por favor. Ya, muy bien. Preguntas ahí. Bien, no hay ninguna duda ahí, ¿no? Todo bien, ¿no? Ya. A ver, pregunta 12. Pregunta 12. Dice, se tienen dos vectores de igual módulo cuya resultante es 8 raíz de 3 y forman 30 grados con uno de ellos. Ya, o sea, sería algo así, ¿no? A ver, algo así, ¿no? A ver, dice, se tienen dos vectores de igual módulo. Ya está. Vamos a ponerle acá los dos vectores, ¿ya? Los dos vectores acá. De igual módulo A con A. Ya está. A con A. Dice, cuya resultante es 8 raíz de 3. La resultante es 8 raíz de 3.
y forma 30 grados con uno de ellos. O sea, este resultante forma con uno de ellos 30 grados. ¿Sí? Encontrar el módulo de la resultante máxima de los dos vectores. Te pide encontrar la máxima resultante de ese conjunto de vectores. De los, ¿sí? La resultante máxima. Bueno, nosotros sabemos que cuando los vectores son de igual módulo, este se comporta como una bisectriz. ¿Sí? Este se comporta como una bisectriz. Entonces, si acá es 30, acá también es 30. ¿Sí? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte de ser bisectriz. ¿Mm? El ángulo que forman es 60, ¿sí? Entonces, recordamos el caso. ¿Te acuerdas del casito? ¿No? Cuando tú tienes dos vectores, sería algo así. A ver, un ratito. Un ratito se traba esto. Ya. A ver, A y A, ¿ya? A y A. Entonces acá sería, a ver, de acuerdo al caso, como esto es 8, ¿recuerdas el caso? A con A, 60 grados, 60 grados, entonces la resultante es A raíz de 13, ¿no? Entonces, claro, entonces tendría que, como esto es 8 raíz de 3, este tiene que ser 8 y este también tiene que ser 8, ¿sí? ¿Sí? Pero te piden la resultante máxima, pero la resultante máxima es cuando los dos vectores van, no sé, en la misma dirección, ¿verdad? O sea, si yo colocara los dos vectores 8 y el otro también 8 en la misma dirección, ahí yo tengo la resultante máxima. Ahí está, ¿no? ¿Está bien? La resultante máxima sería 16. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, A vale 8, 8. Y se encuentra el módulo de la resultante máxima de dichos vectores. O sea, si yo tengo dos vectores, ¿está bien? La resultante máxima es cuando son paralelos y tienen la misma dirección, ¿no? ¿Está bien? O sea, mi respuesta acá sería 16. ¿Lo comprendieron? Ya, perfecto. A ver, muchachos, vamos a ver ese problema. ¿No? Te piden acá expresar X en función de A y B. Expresar X en función de A y B. Mira qué es lo que vas a hacer. Acá vas a recordar un poquito la teoría, ¿ya? La teoría. ¿Qué pasa si yo tengo el vector P y el vector Q acá? Así, saliendo del mismo origen. Ya, si yo tengo P y Q y trazo un vector así, ¿cómo se llama ese vector? ¿Ah? Este es Q y este es P. ¿Cómo se llama ese vector? Si uno las dos puntitas. El resultante. No, no, P menos Q. no. Esto es Q menos P. Ahí está. Máxima. No, no, es el vector diferencia, pues. El vector diferencia, Q menos P. ¿Eh? La flechita, si la flechita va hacia Q, se resta Q menos P. ¿Eh? No es la máxima ni la mínima, es simplemente el vector diferencia. ¿Ya? Tú cuando tienes dos vectores, ¿no es cierto que la resultante esté en la diagonal, sí o no?
Pues la diferencia está en la otra diagonal, ¿no? Teoría, ¿no? Lo que vimos. Entonces, uniendo las dos puntitas de dos vectores que salen del mismo origen, tengo el vector diferencia. Entonces, mira, ve. Si yo uno acá estos dos vectores, los uno así, ¿ese vector cómo se llamaría? ¿Ese vector cómo se llamaría? Vector diferencia. X menos A. Sí, pero ¿de quién, pues? X menos A. Ah, A menos X menos A. X menos A. X menos A. X menos A, muy bien. ¿Eh? Y si yo uno acá, mira, lo haga, ¿cómo se llamaría ese vector? B menos A. B menos A. B menos A. ¿Eh? A ver. B menos A. Así. ¿No? Ya, esa acá. Minúscula, ¿no? Ya, este es X menos A. Mira, entonces, yo puedo decir que tengo dos vectores paralelos, ¿sí o no? Uno que es X menos A y el otro que es B menos A, ¿cierto? Pero, a ver, este vector mide M, ¿no? M, X menos A, a ver, perdón, X menos A mide 2M, 2M, y B menos A mide 3M, ¿sí o no? ¿No? ¿Sí o no? O sea que, como son paralelas, se puede decir que este vector P menos A es como 3M, así como el vector X menos A es como 2M. ¿Sí? Como 2M. De acá MM se va, pasa al otro lado, sería 2B menos, menos 2A igual a 3X menos 3A. Pasa acá al otro lado, convierte en A nada más, ¿está bien? En A nada más. A, mira, porque este es menos 3, más A más 3. ¿Está bien? A menos 2B, ¿no? A menos 2B. ¿Está bien? A menos 2B entre 3. A menos 2B entre 3. ¿Sabes? ¿Está bien? O este es A más 2B. Este positivo, ¿no? ¿Está bien? Y este 2B positivo, ¿no? A ver, ¿estamos bien? A ver, 2B menos 2A, y acá es 3X, 2B menos 2A. A ver, mira, Está bien al menos, 2A. está bien acá, ¿no? A ver, chicos, ¿no hay clave entonces? Ujú. A ver, B menos A, ya. B menos A es a 3M, como X menos A es a 2M. B menos A es a 3M, como X menos A es a 2M. Eso está bien, ya. Se va. Cuestión de operar acá 2B menos 2A igual a 3X, 3X menos 3A. ¿Sí? Acá yo tengo A, acá pasaría esto al otro lado, sería A, positivo, positivo, 2B más A positivo igual a 3X, ¿no? O sea que esto es sobre 3, pues, ¿no? Ya para borrarle el 3 acá, ¿no? Sobre 3, así se va. ¿Sí? A más 2B sobre 3, o sea, esta, ¿no? Eso. A más 2B sobre 3 son B, o 2B más A sobre 3 es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Sobre 3, ¿ya? Bien, muchachos. Espero que hayan recordado un poco de estos capítulos de análisis dimensional y vectores. ¿Vale? Ya, acuérdense que este es el vector diferencia. Ya, chicos, ahí nos quedamos. Nos vemos